¿Qué tal? En este video presentaré mi proyecto de investigación, que es un generador eléctrico el cual utiliza el mecanismo de una bicicleta. Explicaré la parte de construcción como la base científica detrás de ella. Como verán, se trata de una bicicleta montada sobre una estructura de madera. Generar un pedaleo para crear movimiento en el alternador, el cual genera energía que se la manda a la batería de coche y finalmente sale al inversor hacia nuestros dispositivos electrónicos. Bien, en este proyecto decidí hacer la estructura, el marco de madera, pero igualmente lo podrían hacer de metal. Simplemente a mí me pareció más sencillo. A la bici se le retiraron las partes innecesarias, que serían la rueda de adelante, el sistema de frenos y de cambio de velocidades, aunque el cambio de velocidades fue restablecido al final. La rueda trasera simplemente se le quitó el caucho de la llanta porque nos va a servir como un canal para llevar nuestra cuerda hacia el alternador. Originalmente iba a utilizar un motor de una marcha de un automóvil, pero debido a que fue insuficiente después de unas pruebas, decidimos cambiarlo por un alternador, pero sin embargo el motor me va a servir para hacer la explicación de cómo funciona un generador eléctrico. Bien, entonces básicamente tenemos dos partes: un campo magnético y una resistencia, que generalmente es un cable embobinado, es decir, enrollado muchas veces sobre sí mismo. La corriente se genera cuando ya sea el embobinado o el campo magnético se mueven entre sí, si hay un movimiento entre ellos relativo, ya sea que el embobinado gire alrededor del campo o el campo gira alrededor del embobinado. En este caso, el campo se mantiene fijo, mientras que el embobinado es aquel que gira. En nuestro alternador pasa exactamente lo opuesto. El campo magnético es el que gira alrededor del embobinado. Pero no solo esto. En el motorcito que teníamos por allá, el campo magnético era constante debido a que se generaba por imanes permanentes. En cambio, aquí el campo magnético se prende y se apaga. Esto se hace mediante una excitación de energía producida por la batería. Bien, una vez que se genera el campo magnético, empieza a girar sobre la resistencia y crea corriente alterna. Pero no solo eso, sino que aquí mismo hay un rectificador, el cual convierte la energía alterna en directa. Antes de continuar, me gustaría aclarar la diferencia entre corriente alterna y corriente directa. La corriente alterna es aquella en la que el flujo de electrones varía, pues, pasa de positivo a negativo, y visualmente esto se parece mucho a una gráfica senoidal. Como verán, aquí se encuentra positivo, cambia de polaridad, negativo, y regresa positivo. Es una onda constante. Normalmente la corriente alterna la encontramos en los enchufes de nuestras casas, mientras que la corriente directa siempre se mantiene en el positivo y es una línea constante, no varía. La corriente directa generalmente la encontramos en las baterías. Durante todo el proceso de la generación de energía vamos a tener diferentes tipos de ella, por lo tanto me gustaría explicarla. Bueno, de entrada nosotros estamos generando una energía mecánica que la transformamos en eléctrica.
Esta, generada por el alternador, nos la da en forma alterna. Sin embargo, el mismo alternador tiene dentro de sí un rectificador, el cual convierte la energía alterna en directa. Una vez así, llega a la batería, porque si llegara a la batería de forma alterna, se cargaría y descargaría en un sinfín, en un ciclo sin fin. Una vez en la batería, se almacena y cuando se necesita, sale de manera directa hacia nuestro inversor. Por su nombre, el inversor es aquel que invierte el tipo de corriente. Estamos metiéndole directa y vamos a tener como resultado alterna.